Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los tratamientos ortodóncicos tempranos, del manejo del espacio y de los tratamientos que se incluyen dentro del manejo del espacio. Veamos entonces cuáles son los factores generales que influyen en el desarrollo normal de la oclusión. Para poder tenerlos en cuenta, realizar un correcto diagnóstico y poder así planificar un correcto plan de tratamiento. Uno de las anomalías que nosotros podemos encontrar es la anormalidad en la musculatura perioral. Como observan en este paciente niño, con estas características faciales, observándolo clínicamente, podemos decir que es un niño que tiene una alteración a nivel deglutorio y respiratorio, por las características que tiene su facie, por sus labios entreabiertos, por las queilitis angulares, por las narinas levantadas, por esas ojeras muy marcadas, por esa contractura del mentón y por lo tanto sabemos que hay una anormalidad en esa musculatura perioral. La situación que fuera que provocó esta postura es la que generó el desequilibrio de este sistema estomatognático. Veamos otro factor que puede alterar, es la presencia de hábitos orales. Entonces, estos pacientes que hacen succión digital, uno o dos dedos, y según cómo coloca los dedos en la boca o en el momento de la succión, es como va a ir modelando esas estructuras maxilares. También la existencia de una maloclusión, entonces allí deberemos hacer el diagnóstico diferencial de las maloclusiones que conocemos y por lo tanto definir qué camino tomar o qué camino indicarle al paciente que siga, si tratarlos nosotros o diagnosticarlos y derivarlos como odontólogos generales. También debemos evaluar los estadios de desarrollo de la dentición y entonces observaremos las características que tiene la oclusión a través de la clínica y de las radiografías. Entonces vemos que en esta radiografía panorámica observamos la presencia de todos los gérmenes dentarios permanentes, pero en la arcada primaria una falta de espacio por una mesialización del segundo molar primario, por caries en los primeros molares primarios superiores. Entonces vemos esa falta de espacio y esa cantidad de apiñamiento que va a ocurrir en esta boca. Es más, si observamos los primeros molares permanentes, vemos la impactación de ellos en contra de la cara distal de los segundos molares primarios. Entonces, desde ya se está generando un acortamiento en la longitud del arco. También la cantidad de hueso que recubre al diente no erupcionado, cuando se producen estos procesos infecciosos en caries grandes en los elementos primarios, se produce un proceso infeccioso que va destruyendo toda esa superficie de hueso que recubre al diente no erupcionado y que por lo tanto al perderse va a producir la erupción precoz de un diente permanente sin su raíz formada. La edad dental del paciente, que no siempre coincide con la edad cronológica, la secuencia de erupción, que puede estar alterada, la erupción retardada de dientes permanentes, la falta congénita de dientes permanentes. Observemos en esta radiografía
cómo no se han formado los gérmenes de los segundos premolares inferiores. Y entonces aquí ya tenemos un problema en cuanto a la falta de 2 elementos dentarios en el arco inferior. Veamos también, como decíamos antes, la falta de hueso o el hueso que recubre a los gérmenes de los elementos permanentes en casos donde hubo caries con procesos infecciosos. Y por lo tanto, fíjense cómo en este elemento se produjo la rizoclasia total de las raíces. Y bueno, debemos también tener en cuenta qué porcentaje de raíz se ha formado en el elemento permanente que pudiera erupcionar cuando se realice la pérdida de la extracción de este elemento primario. Falta mucho tiempo porque tiene recién la corona formada, no tiene ni 1/3 de su raíz formada. Siempre debemos contar los dientes permanentes que se encuentran en el arco, dentro del hueso, en la radiografía panorámica, valorar los elementos que están como gérmenes, si están, contar los gérmenes. Las alteraciones en la secuencia eruptiva, ya lo dijimos, las alteraciones en la cantidad, forma y calidad de los elementos erupcionados y por erupcionar. Y entonces llega al consultorio un paciente con estos diastemas, con estos espacios, pero bueno, tomamos una radiografía panorámica y nos encontramos con esto que es increíble, la cantidad de dientes retenidos, y además este debe ser un paciente un poco más grande porque fíjense el estadio de calcificación de esas raíces de dientes permanentes que se encuentran retenidos. Están todas las raíces formadas, completas, excepto la de los terceros molares, hasta la de los segundos están formadas. Caninos superiores. Bueno, aquí hay que determinar qué camino seguir. Pero por supuesto entonces debemos utilizar y aprovechar todos los elementos que tenemos para realizar el diagnóstico. En este otro caso hay agenesia de segundos premolares superiores, de primer premolar inferior con una cavidad quística y un dentículo pequeñito, y acá un germen de un segundo premolar muy pequeño. Del otro lado se está formando el primer premolar y falta el segundo premolar. Entonces, todas estas cuestiones debemos analizarlas muy bien para poder saber cómo vamos a manejar esa longitud de arco, cómo vamos a manejar el espacio de esa longitud de arco. Entonces ahora vamos a ver, como les decía antes, cuáles son estos tratamientos tempranos. Recuerdan ustedes que cuando nosotros valorábamos los estadios de la prevención, hablábamos de que la prevención secundaria, tercer nivel, era el espacio de la prevención en la que podíamos hacer tratamientos tempranos dentro de diagnóstico y tratamiento interceptivo para poder evitar la instalación de maloclusiones mayores. Entonces podemos definir a los tratamientos tempranos como aquellos que se realizan apenas se detecta la alteración, porque estamos en un periodo clínico de la enfermedad, atendiendo al paciente multidisciplinariamente. Son maniobras que puede realizar el odontólogo general mediante pequeñas medidas correctivas para restaurar el proceso normal del desarrollo oclusal. Entonces, como les decía también, el manejo del espacio es un término que abarca varios tratamientos. Y yo les traje a consideración esta filmación
para que no olvidemos la secuencia eruptiva de los elementos dentarios, porque muchas veces se nos van a presentar problemas a nivel de la secuencia eruptiva, como decíamos antes, y debemos tener en cuenta muy bien en qué periodos y cómo se va produciendo ese recambio para poder actuar en el momento oportuno con respecto al mantenimiento o a la recuperación de esa longitud de arco y permitir la erupción de todos los gérmenes de los elementos permanentes. Dentro del manejo del espacio tenemos tratamientos como es el mantenimiento del espacio, la recuperación del espacio y la supervisión del espacio. También se encuentra la discrepancia marcada, pero que en realidad la discrepancia marcada debiera ser tratamiento ya de la limitación del daño o de la prevención terciaria, cuarto nivel. Entonces, dentro de lo que es manejo del espacio, mantenimiento, recuperación y supervisión, son tratamientos que debe y puede realizar el odontólogo general para evitar maloclusiones mayores. El mantenimiento del espacio, entonces, lo vamos a realizar ¿cuándo? Cuando se produce la pérdida de uno o más dientes primarios, pero donde no hay pérdida de longitud de arco y hay una predicción favorable de la dentición mixta. O sea, yo realizo el índice de Mojers y en esa predicción encuentro favorable la ubicación para todos los elementos permanentes por erupcionar. Este sería el caso, se produce la pérdida de dos elementos primarios, pero manteniéndose la longitud del arco. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener el espacio o qué elementos puedo utilizar como odontólogo general para mantener esta longitud de arco? Bueno, puedo utilizar un arco lingual en la mandíbula y puedo utilizar un botón de Nance en el maxilar. También, ¿ven? Esta sería la oportunidad porque yo voy a poner el arco lingual con bandas en los molares permanentes para poder evitar que ocurra esta situación, que me cierre el espacio y que el premolar no tenga por dónde erupcionar. También puedo utilizar una placa tipo prótesis, como habíamos visto cuando vimos aparatología, para devolver la forma, la función masticatoria y evitar la instalación de un hábito. Esta sería la otra situación. Si yo coloco una placa tipo mantenedor sin los elementos dentarios, puedo estar propiciando la instalación de un hábito por la interposición lingual. Entonces es más favorable colocar un diente en cada uno de los lados. ¿Cuándo voy a hacer recuperación del espacio entonces? Si yo tengo que recuperar es porque perdí no solo un diente, sino unos pocos milímetros de espacio. Porque el molar, recuerdan ustedes que los molares permanentes tienden a mesializarse. Es más, no solo los molares permanentes, sino todos los elementos permanentes tienen una tendencia a mesializarse durante toda la vida. Por lo tanto, tenemos que hacemos recuperación cuando perdimos uno o más dientes primarios y además cuando se perdió algún espacio en el arco por corrimiento mesial del primer molar permanente. Y también vamos a realizar el análisis de la dentición mixta y si se pudiera recuperar esos milímetros que se perdieron y todos los dientes tuvieran lugar para ubicarse en el arco, más el ajuste molar, entonces
podríamos realizar este tratamiento de recuperación del espacio. ¿Con qué puedo realizar estos movimientos de recuperación? Y bueno, puedo realizarlos con placas tipo Hawley, con tornillo Fisher para recuperar la posición de este molar que se mesializó. No olviden que el molar superior rota cuando se mesializa a partir de su raíz palatina, mientras que el molar inferior se inclina hacia mesial. Entonces tenemos aquí los aparatos que puede utilizar el odontólogo general para recuperar el espacio, ya sea en el maxilar y en la mandíbula. En el maxilar y en la mandíbula puedo usar en ambos lugares, en ambos arcos, tornillo Fisher. Pero recuerden que para la mandíbula voy a utilizar, si no quiero usar tornillo, una silla hendida, y para el maxilar voy a utilizar un gancho Venac. ¿Cuándo realizo supervisión del espacio? Muy bien, la supervisión del espacio la voy a realizar cuando el pronóstico es siempre cuestionable. ¿Por qué? Porque son aquellos casos en que tendrán una mejor oportunidad de pasar el periodo de la dentición mixta con guía clínica que sin ella. O sea, el tratamiento que yo voy a realizar es una guía clínica. El éxito de este tratamiento va a depender mucho del conocimiento del odontólogo sobre los detalles del desarrollo de la dentición mixta. Por eso traje esa filmación del proceso eruptivo. Entonces, debemos tener en cuenta que este tratamiento va a durar aproximadamente desde los 8 años que erupciona el canino permanente inferior hasta casi los 12 años que erupciona el segundo premolar inferior e intenta erupcionar el segundo molar permanente. O sea que son de 3 a 4 años que el paciente va a venir a control a supervisar su espacio. Por eso es importante que el odontólogo hable muy claramente con los padres y le explique el proceso en el que va a realizar este tratamiento, porque es un proceso largo que necesita un control constante, una supervisión, como lo dice el nombre del tratamiento, hasta que todos los elementos permanentes hayan logrado ubicarse correctamente en el arco. Entonces, ¿cuándo lo vamos a realizar? Cuando dudamos que según el análisis de la dentición mixta habrá espacio para todos los dientes. Vamos a dudar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una oclusión mixta con apiñamiento en el sector anterior, en los incisivos superiores e inferiores. Entonces, no hay pérdida de dientes, pero sí hay apiñamiento. No hay ningún elemento perdido y ese es otro de los requisitos para poder iniciar una supervisión del espacio. ¿Cuáles son los principios básicos para realizar la supervisión del espacio? Que el canino permanente y el primer premolar estén en el estadio 7 u 8 de desarrollo según la tabla de Nola. ¿Qué significa el desarrollo 7 u 8? Significa que tiene que tener 2/3 de su raíz formada. Vamos a realizar una extracción seriada de dientes primarios para favorecer la secuencia de erupción. Va a ser diferente en el maxilar inferior que en el superior, porque en la mandíbula erupcionan primero el canino, luego el primer premolar, luego el segundo. Pero en el maxilar erupcionan primero el primer premolar, luego el canino y después el segundo premolar. Entonces tenemos que
ir trabajando según la secuencia eruptiva. Vamos siempre a hacer un esfuerzo por mantener adelantada la erupción de los dientes inferiores con respecto a los superiores. Por eso, entonces, mantener adelantada la erupción de los dientes inferiores con respecto a los superiores. No debe ocurrir un corrimiento mesial tardío del primer molar permanente inferior. O sea, nosotros vamos a aprovechar el corrimiento mesial tardío que hace el primer molar, evitando que se corra, para aprovechar el espacio que utilizaría ese molar. Entonces, no solo el espacio libre de Nance, sino justamente cuando el premolar erupciona, no le podemos permitir al molar que se mesialice, no le podemos permitir que realice el ajuste molar. Ya vamos a ver cómo y por qué. Entonces, ahora vamos a hablar de los dos protocolos que podemos realizar de supervisión del espacio. El primer protocolo que vamos a utilizar podría ser en un paciente que tiene una clase molar 1. Recuerden ustedes que la relación molar de clase 1 es una maloclusión en el sector anterior. Por lo tanto, el paciente tiene una clase molar 1. Posición normal de molares, apiñamiento en el sector anterior. Entonces, para la terminación de los arcos primarios hay un escalón mesial, pero para la relación molar, para la clase molar, hay una clase 1. Muy bien. Hacemos nuestro índice y obtenemos un valor de -1, o sea, que nos falta 1 milímetro en el arco para que puedan reubicarse todos los elementos permanentes después que erupcionen en el arco. Y como no tenemos necesidad de ajuste molar porque ya está en clase 1, dijimos que no le vamos a permitir al molar mesializarse. Entonces, como no vamos a permitirle mesializarse porque ya está en clase 1, nos va a faltar 1 milímetro total en el arco. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos entonces a aplicar en este paciente el protocolo para escalón mesial. ¿Cómo vamos a realizar este protocolo y cuáles son los pasos? El primer paso va a ser la extracción de los caninos primarios. Siempre recuerden que vamos a tener adelantada la erupción de los dientes inferiores. ¿Cuál es el propósito de esta extracción? Alinear a los incisivos que estaban ligeramente apiñados o apiñados. Y vamos a permitir la erupción de los caninos permanentes antes que los primeros premolares. ¿Cuál es la oportunidad? Es en el momento en que observemos que el canino permanente tenga un estadio 7 u 8 de calcificación radicular de la tabla de Nola. Entonces, cuando el canino permanente tenga los 2/3 de su raíz formada, hacemos la extracción de los caninos primarios inferiores, les permitimos a los incisivos alinearse, empezar a alinearse, y estimulamos con esta extracción la erupción adelantada de los caninos inferiores permanentes, que para poder erupcionar se tienen que distalizar un poquito porque ya el espacio les quedó chico debido a que los incisivos se alinearon. Al estar apiñados ocupaban menos espacio. Se alinean, ocupan un poquito más de espacio, entonces empiezan a quitarle el espacio a los caninos. El canino comienza a erupcionar. Veamos el esquema. Ya tenemos erupcionados los primeros molares permanentes, se formaron 2/3 de la raíz del canino y entonces hacemos la extracción de los caninos primarios.
el canino permanente comienza a erupcionar, pero no puede terminar de hacerlo porque por mesial los incisivos se alinearon y le robaron un poquito de espacio. Y va a empezar a tocar contra el primer molar primario. Veamos en el esquema poroclusal. Extrajimos los caninos, los incisivos se alinearon, le robaron un poquito de espacio al canino, el canino empieza a erupcionar y cuando el canino ya no puede erupcionar, realizamos el segundo paso, que es la extracción de los primeros molares primarios y el desgaste de la cara mesial de los segundos molares primarios. ¿Cuál es el propósito? Ya lo dijimos recién, es permitirle al canino erupcionar, al canino permanente. Va a ir erupcionando distalmente, ¿no es cierto?, hacia distal. Y también vamos a empezar a acelerar la erupción de los primeros premolares. ¿En qué momento o en cuál es la oportunidad? Cuando el canino permanente ya no pueda erupcionar solo. Entonces, veamos, extrajimos los primeros molares primarios, le permitimos erupcionar al canino permanente y aceleramos la erupción de los premolares. En ese momento, a pesar de que hemos hecho el desgaste por mesial del segundo molar primario, el primer premolar no va a poder terminar de erupcionar. ¿Ven? Empieza a erupcionar, pero no logra. Entonces hacemos la extracción de los primeros molares primarios. El canino erupciona y empiezan también a erupcionar los primeros premolares. Veamos ahora el tercer paso. Aquí, en el tercer paso, nosotros volvamos un poquito hacia atrás y observemos esta boca o este esquema. Aquí estamos como en un paciente que perdió sus elementos primarios y tiene que esperar la erupción de los permanentes. Entonces, para evitar la pérdida de la longitud del arco, nosotros, antes de extraer los segundos molares primarios, vamos a tener que mantenerla a esa longitud. Y por lo tanto, antes de hacer la extracción, tomamos la impresión, mandamos con una impresión de arrastre, ¿no es cierto?, habiendo probado las bandas molares, mandamos al laboratorio a preparar el aparato que es el arco lingual inferior y cuando el aparato vuelve del laboratorio, en la misma consulta hacemos las dos extracciones y cementamos el arco lingual, que sería el tercer paso. Coloco el arco lingual y el botón de Nance en el maxilar superior y realizo la extracción de los segundos molares primarios. Por supuesto, primero hago la extracción, pero en el mismo acto, en la misma consulta, coloco los mantenedores de espacio. ¿Para qué? Para impedir la mesialización del primer molar permanente y para acelerar la erupción de los segundos premolares antes que los segundos molares permanentes. Aquí ya estaríamos más o menos entre los 11 años y medio del paciente. ¿Y cuál es la oportunidad? Cuando la erupción del primer premolar sea detenida por la cara mesial del primer molar primario. Veamos el esquema. Hicimos la colocación de los mantenedores, botón de Nance, arco lingual. Hicimos la extracción de los molares primarios, de los segundos molares primarios, acelerando la erupción de los segundos premolares antes que los segundos molares. Aquí sería el esquema visto poroclusal. Y de este modo logramos, con un mantenedor de espacio fijo en este momento, la supervisión de este arco permitiéndole al arco y a los elementos dentarios
no perder su lugar en este arco, ni el espacio. Y evitando que se instale una maloclusión mayor. Ahora vamos a tener otro paciente con un poquito más de complejidad. Aquí vamos a tener un paciente cuya relación molar es borde a borde, o sea que tiene un plano terminal recto en relación a los dientes primarios. Y entonces, en este caso uno podría decir, bueno, entonces hay que esperar que se produzca el recambio en el maxilar inferior para que el molar haga su ajuste, se mesialice un poquito y obtengamos la clase 1 molar. No queremos esto. ¿Por qué no queremos esto en este caso? Porque el paciente tiene apiñamiento en el sector anterior y yo quiero aprovechar el espacio de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Entonces, hago el índice de Mojers y obtengo este resultado. Me sigue faltando 1 milímetro en el arco, pero tengo esta problemática. Entonces, la necesidad para el ajuste molar va a ser de menos 3,5. ¿A qué me refiero cuando digo menos 3,5? ¿Por qué? ¿De dónde saqué esa medida? Bueno, menos 3,5 significa el valor de media cúspide de un premolar, que es el valor de una de las cúspides del molar. O sea, un premolar mide 7 milímetros de ancho. Una de las cúspides del molar mide 7 milímetros. O sea que media cúspide mide 3,5. Entonces, yo necesito que el molar superior se corra menos 4,5 para poder lograr la longitud de arco que me falta por el apiñamiento en el sector anterior. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esta situación? ¿Con la supervisión? Sí, hasta 4,5 puedo solucionarlo con una supervisión. Pero usted dijo que primero había que tener una clase 1. Por supuesto. Entonces, ¿cómo hago para solucionar esta situación? Y voy a recuperar, porque yo y ustedes conocen a los recuperadores de espacio. ¿Qué recuperador puedo poner? ¿Y dónde? ¿En qué maxilar voy a poner un recuperador de espacio para lograr una clase 1? Y bueno, para lograr una clase 1 voy a poner un recuperador en el maxilar superior. ¿Qué recuperador conozco? Y bueno, puedo poner una placa tipo Hawley con un gancho Venac que me retroincline el molar y lo lleve a una ubicación correcta de clase 1, o puedo poner una placa tipo Hawley con un tornillo que también haga el mismo efecto. Entonces, ¿qué es lo que les decía recién? Siempre repito lo mismo porque debemos recordar que las mesializaciones del molar superior son distintas a los molares inferiores. Los molares superiores, cuando se mesializan, rotan a partir de su raíz palatina, que es la más poderosa y es la última que pierde la clase. Entonces, el molar superior, cuando yo lo tengo mesializado, ¿se acuerdan que les decía que saca la cúspide distal hacia vestibular? Entonces tengo que desrotarlo, retroinclinarlo. No lo voy a distalizar, pero sí voy a recuperar la posición que había perdido ese molar. Entonces, fíjense en esta figura, tengo una relación de borde con borde y con el aparato voy a lograr esta situación. Derrotando el molar, logro que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluya en el surco mesiovestibular del molar inferior. Entonces, ¿cómo voy a hacer el protocolo para plano terminal recto? Primero, tengo que colocar un aparato.
un recuperador de espacio. El primer paso va a ser colocar un aparato recuperador de espacio a nivel del primer molar superior permanente, y después que logré la clase 1, inicio el protocolo como si fuera un protocolo de escalón mesial o de clase 1. Entonces recuperé 3,5 en este acto de colocar el aparato y me siguen faltando 1 milímetro, que era el que me faltaba en el otro protocolo. Entonces extraigo los caninos primarios inferiores, siempre mantener adelantada el arco inferior. Inclino, el propósito cuál va a ser del aparato recuperador, inclinar distalmente al molar, al 6, alinear los incisivos ante la extracción de los caninos primarios y permitir la erupción del canino permanente antes de que el primer premolar erupcione. ¿Y cuál va a ser la oportunidad? Siempre que el canino permanente esté en un estadio de erupción de 7 u 8 de la tabla de Nola. Aquí está el primer paso. Distalo, recupero. Aquí puse las dos opciones, un tornillo Fisher o un gancho Benak. Recupero el espacio, lo pongo en clase 1 molar y comienzo el protocolo como antes en el protocolo anterior, exactamente igual. Tengo apiñados los incisivos, hago la extracción de los caninos primarios, permito el alineamiento de estos incisivos, genero una erupción rápida de los caninos permanentes. Voy al segundo paso, realizo la extracción de los primeros molares primarios y desgasto la cara mesial de los segundos molares primarios. El propósito es permitir al canino permanente terminar de erupcionar un poquito hacia distal y acelerar la erupción de los primeros premolares. La oportunidad cuando el canino permanente ya no pueda erupcionar por sí solo. Veamos el esquema. Termina de erupcionar el canino e intenta iniciar su proceso eruptivo el primer premolar. Veamos el esquema, siempre con el desgaste en la carita mesial de los segundos molares primarios. Y acá vuelvo a colocar los mantenedores, porque ahora ya logré primero la recuperación y aquí puedo mantener el aparato que tenía la placa tipo Hawley. Una vez que logré la ubicación correcta de los primeros molares superiores, puedo cerrar esa placa de acrílico con acrílico, esa placa de Hawley con acrílico en el lugar donde se había abierto el espacio para que no se pierda, escotarla bien, dejarla bien ubicada en boca, siempre y cuando el paciente cumpla y no se la esté sacando permanentemente, pero es mucho el tiempo en el que el paciente va a tener que estar con la placa. Recuerdan que dijimos que va entre 3 y 4 años. Entonces, puedo ponerle un botón de Nance, apenas logré recuperar la posición de los molares, para poder mantener esa posición mientras se va haciendo el recambio y las extracciones y la erupción de los 3 elementos que están en el sector inmediatamente por delante del primer molar superior. Y la colocación del arco lingual es en el tercer paso siempre, porque al molar inferior no lo tengo que mover ni recuperar. Entonces, ¿con qué propósito voy a colocar todos estos aparatos? Con el propósito de impedir la mesialización del molar permanente y de acelerar la erupción de los segundos premolares antes que los segundos molares permanentes. ¿Y en qué momento? Cuando la erupción del primer premolar sea detenida ya por la cara mesial del segundo molar primario, aún gastada.
¿sí? Porque yo ya la había gastado, pero igual no alcanza para que el segundo premolar erupcione. Veamos los esquemas. Otra vez ya tenemos puesto el botón y el arco lingual y hacemos la extracción de los molares primarios para permitir la erupción de los segundos premolares, acelerándolas antes de la erupción de los segundos molares. Y aquí están las dos opciones. Recuerdan que les decía, puedo cerrar la placa con acrílico en ese lugar donde se había abierto el espacio para lograr la posición del molar, o puedo directamente colocarle un botón de Nance una vez que logré la correcta posición de ese molar, o sea, la recuperación de la posición. Aquí están los mantenedores removibles y fijos, pasivos ambos. Y ahora surge otro tratamiento que nosotros ya no podemos hacer, porque la relación molar aquí cambió y es una relación molar de clase 2, o sea que está completa la cúspide del molar mesializada, o sea, está distalizado el arco inferior, pero tenemos una cúspide completa del molar que deberíamos recuperar. No podemos hacerlo con la aparatología removible que utilizamos. Entonces, porque nos faltaba 1 milímetro de espacio, pero ahora ya nos falta 7 milímetros. Entonces, en total son 8 milímetros los que deberíamos recuperar. Entonces, ante esta situación, lo que amerita es una derivación con el correspondiente diagnóstico realizado correctamente. Bueno, espero que hayan entendido, que no haya sido muy complicada la secuencia de estos protocolos. Si tienen alguna duda, estoy a vuestra disposición a través del aula virtual. Nos vemos prontamente. Mucha suerte. Gracias.